Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo enciclopédico. Seguimos con la K, que creo que la S y la K son los que hasta ahora tienen más videos. Bueno, eso no importa. Simplemente me gusta la K porque pues, es más salsera, tiene más palabras de origen raro. En fin. Sí. Listo. Nos habíamos quedado con Qin, una dinastía china, e inmediatamente sigue Qin de Lan Alfredo, general español, primer piloto aviador de España. Después capitán general de Cataluña y las Baleares, 1941-1942. Kindergarten, jardín de infancia. Al-Kindi Abu Yusuf, filósofo árabe protegido por los califas abbasíes Al-Mamun y Al-Matasim. Tradujo las obras de Aristóteles. La filosofía fue para él la expresión racional de sus creencias. Kinesiterapia. ¿Cuál es la definición? Pues nada más ni nada menos que kinesiterapia, pero con Q. Kinestesia, tipo especial de sensibilidad nerviosa que deriva la información de los órganos propioceptores, los cuales, situados en distintos órganos interiores, suministran datos sobre el estado de motilidad de las diversas zonas corporales. ¿Se entendió? Pues no muy bien, la verdad. Por eso es la kinestesia. Kinetina, sustancia de acción hormonal presente en las plantas superiores. King Martin Luther, pastor protestante norteamericano de raza negra, dirigente pacifista de la integración racial. Kingston, capital de Jamaica. Kingston upon Thames, barrio de Londres, sobre el Támesis. Kinich Ahau, en la religión maya, divinidad de Campeche y dios del sol. Dios del sol. Kinich Ahau. Kinneret o Kinnereth, lago de Israel. Quincy Alfred, biólogo norteamericano. Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Esta no me la sabía, En la orilla izquierda de Stanley Pool. Uy, esto está muy caliente. Es que se fue para un lado la flamita. Vamos a cambiar a una nueva. Ahí se ve, se fue para un lado. Stanley Pool. Kioto o Kioto, porque me lo ponen con I o con Y. Kioto, ciudad de Japón, al suroeste de la isla de Honshu, Hokkaido. Kiowa, individuos de un pueblo indígena de América del Norte, establecido en Colorado y Oklahoma. Kiowa. Kipling, Rudyard, escritor inglés nacido en Bombay, exaltado cantor de la grandeza británica. Kirchhoff, Gustav, el buen Kirchhoff de las
leyes o reglas. Vamos a ver. Físico alemán descubrió algunas importantes leyes de la electricidad y fundó con Bunsen el análisis espectral. Aquí están las leyes de radiación de Kirchhoff. A una temperatura y una frecuencia dada, la razón entre el poder emisivo radiante y el poder absorbente es la misma para todos los cuerpos. Así. Y es igual al poder emisivo del cuerpo negro a la temperatura. Pues está buena, eso no la sabía. Bueno, y las leyes de Kirchhoff, leyes que se deducen directamente de la ley de Ohm y con las cuales se facilita la resolución de problemas de circuitos eléctricos. Esto es básico. La ley de Kirchhoff. La voy a leer porque esto me gusta. En un sistema que se encuentra en equilibrio estacionario, la suma de intensidades de corriente que se dirige a un nudo es igual a la suma de las que se alejan. Es decir, que si tenemos una corriente, dos hilos conductores, la misma, que evidentemente vienen de un mismo circuito, entonces viene de una entrada, entonces se separan y la salida es la misma. Luego, la suma de las intensidades. Luego, segunda ley. En toda malla de una red de conductores eléctricos, la suma de los productos de las resistencias de cada conductor por sus intensidades respectivas es igual a la suma de todas las fuerzas electromotrices existentes en ellos. Esta creo que era igual a base cero, la malla, algo así. De esto no me acuerdo muy bien. En toda malla de una red de conductores eléctricos, la suma de los productos de las resistencias de cada conductor por sus intensidades respectivas es igual a la suma de todas sus fuerzas electromotrices. Pues no me acuerdo. Pero Kirchhoff. Luego Kirchner, Ernest Ludwig, pintor alemán. Kirchschlager Rudolf, político austriaco. Kirgis, dícese del individuo, Kirgis, es que aquí vi unos puntitos pero era el acento. Kirgis, dícese de individuos de un pueblo turco-mongol que habita en la República de Kirguistán. Qué bien. Y luego es Kirguistán, estado de Asia Central. Todo esto me pregunta de qué idioma viene, porque todos los stan tendrán un significado, ¿no? Como lugar de algo, será stan. Kazajistán, Pakistán, Afganistán, todos estos. Estado de Asia Central. Vale. Está muy largo, me gustaría leerlo, pero es que luego se hace pesado. Bueno, luego. Kiribati, República de Oceanía. Kirie, invocación que se hace al príncipe de la misa. Se usa más en plural. Kiries. Kirie eleison. No. Pensé que era este el plural, porque también significa Kirie, pero este es un canto de los entierros y oficio de los difuntos. Kirie eleison. Kirin, provincia del noroeste de China. Kiruk o Karuk, ciudad al norte de Irak. Kirov, y me pone una flechita para que vaya a ver a Vyatka. Kirov Sergei, político soviético. Kirovogrado, me pone flechita para que vaya a ver a Elizabeth Grado.
Kirsch, aguardiente obtenida por destilación del zumo fermentado de cerezas. Kirsch. Kirtar, cordillera de Pakistán, en el límite entre Sindh al este y al Beluchistán al oeste. Kisangani, ciudad del noroeste de la República Democrática del Congo. Kish, ciudad sumeria de la Baja Mesopotamia. Kishi Nobusuke, político japonés, ministro durante la Segunda Guerra Mundial, fue encarcelado al concluir la misma. Kishinev, ciudad de Moldavia. Kisling, Moisés, pintor polaco de la Escuela de París. Kismet, entre los turcos. Ah, qué bonito. El destino. Kismet. Kissinger, Henry, o Kissinger, político norteamericano de origen judeo-alemán. Kit, conjunto presentado en piezas para que las monte el propio usuario. Claro. Kitakyushu, ciudad de Japón al norte de la isla de Kyushu. Kyushu, Honshu, Hokkaido. Ya llevamos 3. Nos falta una que no me acuerdo cuál es. La aglomeración urbana. Nada interesante. Kitai, dice de los individuos de un antiguo pueblo mongol establecido en Yehol, que ocupó el norte de China. La otra vez me preguntaba qué hay en Mongolia, no lo sé. Me gustaría saber. O sea, algo importante. Un, em, esculturas o alguna montaña, no sé, algo que sea imponente en Mongolia, es muy grande, ¿no? Como para que no sobresalga algo, en fin, llegaremos a Mongolia algún día en la MO, esto estaba largo. Kitchener, ciudad de Canadá. Me salté no. Kitchener otra vez, Horatio. Este es militar británico. Kitty Kachorn, político tailandés, primer ministro en 1958. Vuelta. Vale. Kitwe, ciudad de Zambia, al norte del país. Uy, esta velita ya está muerta, ya no prende. Me estoy agotando las velas. Por aquí había otra, ¿no? Aquí está. ¿Cuál sigue? Kyushu, la isla de Japón. Kyushu, Hokkaido, Honshu. Pero aquí me la pone con I. Y tengo que ir a la KY para llegar al significado. Bueno. Kivi, Alexis, escritor finlandés. Kivu, lago de África centro oriental. ¿Cómo centro oriental? ¿Al centro o al oriente? O al oriente del centro, ¿verdad? Kiwi, nombre común de las aves apterigiformes que viven en Nueva Zelanda. No me ponen la fruta, Kisil su xiao. Kisil. ¿Qué es esto? Chino. Entonces debería ser Kichil tsu chou. Algo así. Distrito Autónomo de la República Popular de China. Kisil
Kızılırmak, río de Turquía. Kizilkum, zona desértica de Asia Central, entre los ríos Amudarya en Uzbekistán y Sirdarya en Kazajistán. Heldal, Johann Gustav Christopher, químico danés. Y tiene el método de Heldal, procedimiento para la determinación cuantitativa del nitrógeno. Kjellen, Johann Rudolf, historiador y sociólogo sueco. Klages, Ludwig, filósofo alemán. Klaipėda, ciudad de Lituania. Klamath, río de Estados Unidos. Klamath, montes del estado de California. Klar, río del sur de Suecia. Kleber, Jean Baptiste, militar nombrado general. Es francés. Es que estaba pequeñita la FR. Klebs, bacteriólogo alemán. Klein, pintor y grabador suizo. Klein Felix, geómetra. ¿Qué es un geómetra? Alemán, publicó su famoso programa de Erlangen, en el que con ayuda de la teoría de grupos y un tratamiento unitario de todas las geometrías conocidas. O sea que se dedica a la geometría, un geómetra. Botella de Klein, superficie de Möbius que puede obtenerse a partir de un cilindro. Klein Melaine, psicoanalista austriaca. Kleist, ya solo quiero una palabra porque me están apareciendo solo nombres. Una palabra para terminar. Kleist Heinrich Bach, poeta, dramaturgo y novelista romántico alemán. Klemperer Otto, director de orquesta alemán. Klenze Leo von, arquitecto alemán. Klerk Frederick, político sudafricano. Kliasma, río de Rusia. Klimt Gustav, pintor y decorador austriaco. Klim Franz, pintor norteamericano. Klinger Friedrich Maximilian von, dramaturgo y poeta alemán. Klinker, con esta terminamos. Klinker, material conglutinado obtenido durante la fabricación del cemento Portland. O sea que solamente de ese cemento sale el clinker. Bien, terminamos con la K por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.